obstetricia con respecto a la histeroscopía y la laparoscopía. ¿Me escucha bien? Sí, doctor, sí Sí, se me doctor. escucha bien. ¿Se ve en pantalla? ¿Se ve? Ahora sí se ve, doctor. Bien, entonces vamos a ver qué avances han habido en la cirugía gineco-obstétrica, ¿no? Bueno, el uso de la laparoscopía en lo que es obstetricia es limitado, solamente está restringido pues a bloqueo tubario bilateral, ¿no? Y a cirugías de emergencia, como quistes de ovario, pico torcido, inmersiones ectópicos, ¿no? Y que se puede hacer perfectamente por cirugía laparoscópica. Ahora este es el temario de que vamos a revisar ahora. Vamos a ver la laparoscopía, definición, ventajas, indicaciones técnicas, igualmente de estereoscopía, definición, ventajas, indicaciones y técnicas. Esta teoría va a resultar fácil para ustedes porque ya han hecho la dinámica tía virtual referente a estereoscopía laparoscopía, ¿no? Entonces, básicamente, o sea, no van a tener problemas en comprender lo que vamos a hablar. Competencias que deben tener ustedes: conocer las ventajas e indicaciones de la cirugía ginecológica laparoscópica y conocer las ventajas e indicaciones de la cirugía histeroscópica. ¿Qué es la endoscopía? En primer término, ¿no? Es la observación directa del interior de un órgano de una cavidad mediante una óptica o endoscopio, que es un tubo con iluminación conectado o no a una cámara de video, que se introduce a través de orificios naturales. Puede ser la boca como endoscopía alta, puede ser el ano como la endoscopía baja, puede ser la uretra como la cistoscopía, ¿no? O el útero a través del cuello uterino como la histeroscopía, ¿no? O bien directamente a través de la pared que los protege, por ejemplo, el abdomen, porque ahora eso es lo que se llamaría la laparoscopía, ¿no? A mí se le dice celeoscopía en francés. Celeoscopía, celio es abdomen. Laparoscopía viene de palabras griegas, ¿no? Y ahora todas las especialidades hacen laparoscopía, incluso traumatología, hacen artroscopías, hacen cirugías por artroscopías, ¿no? Que es cirugía mínimamente invasiva. ¿Qué es la laparoscopía? O cilioscopía, observación directa del contenido del abdomen mediante la introducción de un endoscopio a través de la pared abdominal. ¿Ya? Observación con detalle de órganos genitales internos en el caso de ginecología. Se puede ver el útero, la trompa y los ovarios, ¿no? Situados en la pelvis. Así como también se puede ver todos los demás órganos. Intestinos, estómago, hígado, el vaso, todos se pueden ver. ¿Ok? Vamos a ver antecedentes históricos de... Porque en esto ha jugado un papel importante los ginecólogos, ¿no? Boccini en 1805, estamos hablando del siglo XIX, inventó un tubo hueco para hacer cavidades humanas, entre la nariz, la uretra, la vagina y el recto. ¿Ya? Acá había un error que es perdón, después lo corregiré. Besormieux en 1853 hace la primera endoscopía satisfactoria que estaba referida a uretra y vejiga, o sea, era una citoscopía. Miren, 1853. Pantaleoni, en 1869, aquí se comprendió que se podía abordar también el útero por la cavidad uterina a través de la histeroscopía. Y Pantaleoni, en el año 1869, unos 16 años después, hizo la primera extirpación exitosa de un pólipo endometrial en una mujer de 60 años. ¿Ok? En 1901, George Kelly hace la primera exploración de la cavidad cerrada, o sea, sería una laparoscopía, en un perro, ¿no? Y se le llamó cilioscopía, eso viene del francés, como les he dicho. Y un año después, aunque lo hizo en 1901, pero lo reporta en 1902, Dmitry Ott, un ruso, ¿no? Hace la observación directa de la cavidad peritoneal a través de un espejo colocado en el fondo del saco posterior vaginal. Fue el primero que hacía la observación de la cavidad pélvica
a través del fondo vaginal posterior, ¿no? Se le ocurrió. Entonces, puso un espejo, puso usaba un frontoluz, ¿no? Y pone un espejo para que se reflejara, pues, ¿no? Y haya más luz. El problema del avance de esto ha sido utilizar luz que no queme. Porque si la luz corriente calienta tanto que puede quemar, es una complicación. Entonces la luz de neón, xenón, perdón, es una luz que no quema. Es una luz que no quema. Y los focos, o sea, la luz LED ahora, que son los más modernos que hay, los equipos modernos traen focos LED, tampoco queman. ¿Ok? Después, Nietzsche se le considera el precursor de la paracopía moderna porque hizo innovaciones en lo que era la óptica y la iluminación en 1907. Y en base a sus aportes, Charles Davida en 1907 ideó el telescopio, ¿no? Era un tubo que tenía un cristal en un extremo, de tal manera para que reflejara la luz, ¿no? Y después ya vio, este es gineco, ¿no? Este era cirujano, gineco, y vimos que era un médico internista. En 1910 hizo las primeras intervenciones en seres humanos, haciendo la paroscopía y haciendo torascopía, ¿ya? Entonces, introduciendo tubos al abdomen y al tórax. Entonces, de acá, desde esta fecha, de 1910 hasta 1970, más o menos, acá pongo 80, pero hasta los 70, los esfuerzos fueron encaminados uno, era en conseguir con qué hago la extensión de la cavidad uterina para casos de la histeroscopía, ¿no? O con qué hago la extensión de la cavidad abdominal para casos de la laparoscopía, ¿no? Y luego la fuente de luz que no queme, todo eso, ¿no? De tal manera que ya para los 70 ya se hacían cirugías laparoscópicas ginecológicas a través del fondo vaginal posterior, ¿ya? Y ya en los 80 se produjeron las nuevas intervenciones quirúrgicas mínimamente invasivas con fuerza en lo que es la ginecología, ¿no? Entonces comenzamos a hacer cirugía tubo-ovárica, que ya se hacía en ligaduras para cerrar a través de histeroscopía para ocluir el ingreso de las trompas, los ostium, ¿no? Y esta fue la primera cirugía, ¿no? Se ha aceptado de la ligadura tubárica a través de la paroscopía, en 1980, ¿no? Y luego comenzaron ya a hacerse miomectomías y histerectomías. Para los años 90, ya operaciones más avanzadas, ya se hacía, corregían por vaso genital, ¿no? Mientras la laparoscopía, la incontinencia urinaria, y también se comenzó a utilizar en el cáncer ginecológico, lo que es ginecología. Para los 80 estaba bien desarrollada la histeroscopía y la laparoscopía en referencia a los ginecólogos ginecostetras, ¿no? Ya después ya todas las especialidades han entrado con fuerza a la cirugía mínimamente invasiva. Primero empezó con las histeroscopías o las paroscopías diagnósticas, son de para entrar y ver, y después empezaron las quirúrgicas. ¿Okay? Hoy la paroscopía está totalmente integrada a la cirugía pélvica, es imprescindible para el diagnóstico, para el ginecólogo que sea avanzar en el campo de la mínima invasión, ¿no? Y hacer diagnósticos certeros, ¿no? Y con mínimas secuelas postoperatorias por quirúrgicas, sobre todo en las mismas que se hacen con intervención quirúrgica, o sea, con resecamientos. Es una torre de cirugía laparoscópica, esta es una torre que les voy a mostrar, ¿no? Es un equipo moderno y así ocupa todo este gran volumen, ¿no? Se ha venido a llamar en torre, entonces acá encontramos todo, encontramos la fuente de luz, el monitor, el equipo de disufracción del CO2, ¿no? Que te mide la presión, los tanques de CO2, impresión, o sea, videograbadora, todo. ¿Ok? Hasta que tenemos el monitor, procesador, fuente de luz, consola de Nevo, balón de CO2, que es el mejor gas para provocar la distensión de la cavidad y
y separar las vísceras unas de otras. ¿No? Acá vemos. Así nítidas son las imágenes. Los monitores cada vez han tenido mayor resolución. La ventaja es que te da una visión mucho mayor de lo real, o sea, 5 a 6 veces más grande de lo que es. 5 a 6 veces más grande de lo que es. ¿Ok? ¿Cuáles son las ventajas de la cirugía laparoscópica? Periodo de recuperación más corto. Ventaja de tipo estético, fundamental para las mujeres. Las mujeres quieren cirugías mínimamente invasivas, ¿no? Quieren utilizar su bikini, su tanga en la playa y que no se vea la cicatriz, ¿no? Por eso acaparan el favor de las pacientes mujeres, este tipo de cirugía. ¿No? Hay menores pérdidas hemáticas, las incisiones son de 5 milímetros, ¿no? Que no provocan dolor posterior, ¿no? Y las cicatrices, incluso cuando incisiones menores, patroculares menores, 3 milímetros, las cicatrices son muy pequeñas, se quedan mucho menor adherencias, ¿no? Y menores complicaciones en la herida operatoria, ¿no? O sea, es mucho más ventajoso operar en cirugía, por ejemplo, una apéndice posterior laparoscópica que operar abierta, ¿no? Incluso complicada estamos hablando, ¿ya? Estas hospitalidades son más cortas porque operaciones postoperatorias mucho más rápidas. Acá vamos a ver las ventajas, un cuadro y ventajas, ¿no? Ventajas de la laparoscopía: mínima invasión, magnificación del campo, menor dolor, rápida recuperación, mejor estética. La ventaja de la laparotomía: visión real del campo, eso no se puede ver, o sea, a tamaño real. Visión de profundidad, acá en 2 dimensiones, no hay profundidad, por eso hay que adaptarse a eso, con el tiempo se consigue. Por coger lo que uno quiere coger. Cuando recién uno empieza, está cogiendo el aire, cree que va a coger y no lo coge. No, no hay visión de profundidad. La laparotomía es una ventaja que tiene, que permite el uso del tacto, que a veces es necesario tocar, ¿no? Y tiene un menor costo, porque está menos personal involucrado y menos equipo. La ventaja de la laparoscopía es la visión en 2 dimensiones, como hemos dicho, la pérdida de la profundidad, a excepción del Da Vinci. El Da Vinci es un equipo, es un robot que opera a través de la laparoscopía. Entonces, tiene alta precisión porque es un robot. Es una computadora que te va a decir exactamente dónde tienes que cortar. ¿No? No permite el uso del tacto, ya hemos dicho. Es de mayor costo por todo el aparataje que se utiliza y por todo el personal que participa. Y por la posición que se adopta el cirujano y el ayudante, el ginecólogo y el ayudante, o sea, cansa más, cansa más. ¿Ok? La laparotomía, ¿cuáles son las desventajas? Destreza manual limitada a escala, o sea, la ventaja manual está limitada a la escala de lo que tú ves. ¿Ok? Claro, en distintas cirugías se han ideado las lupas, ¿no? Para poder ver más grande, sobre todo en cirugía tubaria, por ejemplo, ¿no? Cuando te quieres hacer permeabilización de trompas obstruidas, o un AQB, un bloqueo tubario bilateral que quieres revertirlo, hay que hacerlo por cirugía, microcirugía, ¿no? Y solamente es efectivo en 20% de 100 que se han sometido a BTV, solamente 20 van a poderlo revertir. ¿Okay? El temblor de las manos puede afectar la precisión, ¿no? Que se aparece con la edad. Hay mayor dolor, de hecho, posiciones son grandes. La recuperación es más lenta, por lo mismo. Hay que poner separadores de la pared y eso provoca dolor, ¿no? ¿Ok? Y como se manipula mucho, ¿no? Entonces las tasas intestinales también se afectan y a veces viene el hilo quirúrgico, pues, postquirúrgico, ¿no? Se dilata las tasas intestinales y es un problema, provoca dolor. ¿Ok? Y las cicatrices, ya hemos dicho, son mayores en la laparotomía. Correcto. Ahora, ¿cómo se hace la laparoscopía? ¿No? Es necesario, y esto también es una ventaja, siempre la anestesia general. Hay cirugías en ginecología que se hacen con anestesia regional, ¿no? Anestesia solamente del ombligo hacia abajo. Incluso histerectomía se puede hacer eso, ¿no? Cirugía de ovario con anestesia regional. En cambio, acá siempre con anestesia general.
Entonces, eso puede ser una limitante en cierto tipo de pacientes, ¿no? Que tienen problemas para respirar, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en obesidades mórbidas puede tener problemas, ¿no? La cirugía es ambulatoria. La paciente se interna hoy día se opera, queda pasa observación y se puede ir, ¿no? Por eso se opera en cirugía de día, ¿no? O con ingreso máximo de 24 horas. El ingreso el día anterior lo operan al día siguiente. ¿Ok? Todo va a depender ya de la gestión eficiente, de la gestión de camas que haga el servicio, ¿no? Se introduce el anhídrido carbónico, el CO2 que se utiliza, ¿no? En la cavidad abdominal, mediante una aguja insertada a través de la pared abdominal, generalmente se hace en el ombligo. ¿Ok? Entonces, primero se instala un trocar, el más grande de todos, ¿no? Y primero para instalar esto hay que hacer un hueco, se utiliza una aguja, la aguja, famosa aguja de Verres, que es una aguja especial que tiene filo, hace corte de la pared, pero una vez que se pierde la resistencia a la pared porque ya entró a la cavidad, ¿no? Hay un resorte que salta y se retrae la parte, la aguja, la parte filosa, ¿no? Para proteger las vísceras. ¿Ok? Se introducen trocares auxiliares entre 5 y 12 milímetros, pueden ser. O sea, generalmente se utiliza para el ombligo, es el más grande, ¿no? Y los auxiliares pueden ser de 5 milímetros. Entonces, por el interior de esos trocares auxiliares que se colocan, se introducen diferentes instrumentos, ¿no? La óptica va por el centro, el ombligo, y por acá van las pinzas de corte, ovulación, bipolar, todo eso. ¿Ok? Acá hay un esquema, ¿no? Así como funciona, se insufla el ácido, el CO2, se distiende la cavidad y se hace visible las vísceras, ¿no? Puede explorarse correctamente los órganos del abdomen y realizar la cirugía necesaria de forma menos agresiva, ¿no? Esta es la fuente de luz. Ok, una cosa, una dificultad que se presenta es que esta óptica se empaña. Cuando pasa del exterior al interior, se empaña. Entonces, ¿cómo se hace para evitar el empañamiento? La óptica se soba contra una víscera y se empaña. Para prevenir que se empañe, lo que se puede hacer es aplicarle jabón a la óptica y dejar que el jabón se seque antes de empezar la cirugía, ¿no? De tal manera que eso impide que igual que lo que ocurre cuando usas jabón en barra, le echas a tus lentes de montura, para que la mascarilla no haga que se empañe, ¿no? ¿Cuáles son las indicaciones? Las indicaciones son endometriosis, ¿no? Esterilidad, dolores abdominopélvicos no explicados, ¿no? Sospecha de embarazo ectópico, patología quística, hemorragia de los ovarios. Y acá vemos la famosa aguja de Verres, ¿no? Tiene una cánula y un mandril, ¿no? Igual que el obturador de los estereoscopios, ¿no? Esto sobrepasa y esto salta con este resorte cuando ya la resistencia cambia, porque ya se venció la pared. Entonces salta el resorte y protege el filo de la cánula. ¿Okay? Este es el instrumental de la paroscopía, el hiperóxido instrumental, ¿no? Tenemos pinzas de sujeción, pinzas tigre para sujetar corteza ovárica, pinzas bipolares, usadas en hemostasia para quemar. Esto corta y coagula, corta y coagula, ¿no? Pinzas bipolares de Manques, ¿no? Y tenemos tijeras de disección, sección, ¿no? Se puede disecar y se puede ir secando, quemando, disecando y quemando. Por eso el sangrado es menor, mucho menor que una cirugía abierta. Ahora, ¿qué es la histeroscopía? Es la técnica entre la cual se puede usar directamente el útero o matriz, ¿no? Introduciendo una cámara a través del cuello del útero, ¿no?
pues en un endoscopio de pequeño calibre, ahí las ópticas se utilizan hasta 3 milímetros, 3, 5 milímetros. Hay más gruesas, pero para el diagnóstico basta con una de 3. Y por eso que se puede hacer en, como se dice, en oficina, ¿no? O en consultorio. No necesitas anestesia. A veces se recomienda pues, bloqueos paracervical, pero en realidad no, porque son tan finas que la paciente la tolera, ¿no? El problema es con el pasaje el dolor está en el cuello, ¿no? Para el pasaje, ¿no? Y se puede utilizar a veces para reblandecer el cuello y sea más fácil el pasaje, se usa prostaglandina, sobre todo en mujeres o menopáusicas o perimenopáusicas, que ya hay cierta atrofia, ¿ya? Se utiliza para extender la cavidad, suero fisiológico se puede utilizar, ¿no? O también se puede usar gas como el CO2 mismo y extiende la cavidad. Si se usa suero fisiológico, o sea, entra y sale líquido, entra y sale líquido, ¿no? Debe haber un balance de líquidos, no debe pasar más líquido de lo que se salga, ¿no? Y el punto crítico es la retención de 1000, más de 1000 que ha entrado y no ha salido. Entonces, esto puede ocasionar hemodilución, hiponatremia, y puede llevar a la mayor complicación de este procedimiento, que es el edema cerebral, ¿no? Entonces, la paciente después de mareo, dolor de cabeza, náusea, vómito, y es por eso, ¿no? Acá tiene un papel importante la enfermera que va a asistir. ¿Ok? Eso no se va a ver en la diagnóstica del consultorio porque es rapidito, 5 minutos y se acabó. En la quirúrgica sí va a demorar más, o sea, puede durar hasta 1 hora, entonces 30, 60 minutos. Y eso sí puede ocasionar problemas, ¿no? Más tiempo no se aconseja tampoco. Con la telescopía, es, en realidad viene a ser la paroscopía, pero en el estudio del interior del útero, ¿no? Similar. Permite examinar el endometrio y realizar el diagnóstico preciso de una enfermedad, ¿no? Se puede diagnosticar y tratar, pero el tratamiento se hace ya bajo anestesia en sala de operaciones, porque se necesita ópticas más gruesas. A veces puede darse el caso de que en el mismo acto, porque la lesión es pequeña, el pólipo todo, y se puede hacer la exéresis, ¿no? En un solo acto, ¿no? Pero eso no ocurre siempre. Se puede detectar y estipar pólipos, miomas, adherencias, tabiques, y se pueden tomar biopsias dirigidas, ¿no? No a ciegas como se hace cuando se hace un legrado uterino, ¿no? Que en realidad es a ciegas, ¿no? No se ve nada. O sea, hacemos así, sacamos todo, en cambio acá hay una buena calidad de muestra. ¿Ok? Y ahora viene la palabra Easter, que es útero, y Scopein, que es observar, observar la calidad del útero, ¿no? Ya le dije esto, se observa el útero por dentro, introduciendo una óptica muy fina a través de la vagina y del cuello del útero, conectada a una cámara de video. Se evalúa toda la cavidad, se va a ver el cuello uterino, se ingresa, se va a ver la vagina, el trayecto de la vagina, se va a ver el cuello uterino, el OSE, el orificio cervical externo, se pasa, se ve el canal endovaginal, se ve el OSI, el orificio cervical interno, y llegas a la cavidad uterina. ¿Cuáles son las ventajas de la histeroscopía? Es un respaldo para el diagnóstico de anomalías detectadas en otros exámenes especializados como la ultrasonografía. Sirve para confirmar o descartar. A veces la ecografía dice que hay algo y en la ecografía, cuando la hacen la histeroscopía, no está, no es real lo que se está viendo. La imagen está. Incluso, bueno, ahora con la histerosonografía, que es en la introducción del líquido de la cavidad uterina, pasa mucho menos que se sobrediagnostique, por ejemplo, pólipos, ¿no? Con la ayuda de la histerosonografía, que es la instalación de líquido en la cavidad uterina. Permite valorar el estado del canal endocervical, permite analizar de cerca el origen de un sangrado uterino normal, ¿no? Ayuda en el diagnóstico de endometriosis, ayuda a valorar el estado de salud de la paciente que está sometida a procedimiento de reproducción asistida, ¿no? Permite diagnóstico causal y corrección quirúrgica inmediata, ver, tratar. Es lo ideal, ¿no? Pero no siempre se puede tratar porque hay que cambiar de óptica, y al cambiar de óptica ya produce dolor, y al producir dolor ya necesitamos anestesiólogo, en sala de operaciones.
Ayuda al diagnóstico y tratamiento de las trompas de falopio obstruidas cuando estas obstrucciones son proximales en los ostios y uno los ve, ¿no? A través de la histeroscopía. Indicaciones: hemorragia uterina anormal pre y postmenopáusica, ¿no? O sea, se puede hacer una biopsia dirigida, bypass endometrial, obtener una buena muestra, pólipos, miomas submucosos, o la membrana submucosa, ¿no? Que es ideal para extraer miomas submucosos, ¿no? Pero en la clasificación de la FIGO, lo que se extraen con facilidad son los G0, o sea, pediculados, o G1, que son los miomas que son menos del 50% es intramural. Ya el G2 es más del 50% intramural. Y eso hay que tener mucho cuidado. Hay que ver la distancia del mioma a la superficie del útero, a la serosa, ¿no? Porque si está menos de 1 centímetro, entonces se corre el riesgo de perforar el útero. ¿Ok? También sirve para liberar sinequias intrauterinas, posaborto, por ejemplo, ¿no? O anomalías miodelarianas, que son los tabiques, para retirar tabiques que están dentro del útero y que disminuyen la cavidad uterina, ¿no? Para la implantación de huevo. La retención de DIU, ¿no? Que esté impactado, que esté incrustado, por ejemplo, se puede hacer, o cualquier otro cuerpo extraño. Y también para tomar biopsias de lesiones cervicales en el cuello uterino mismo. ¿Cuáles son las contraindicaciones absolutas para hacer una histeroscopía? Embarazo intrauterino viable, ¿no? Eso contraindica hacer una histeroscopía. Una infección pélvica aguda, ¿no? Porque vamos a esparcer más la infección, a introducir líquido, ¿no? Puede ser una endometritis agudo y los gérmenes vamos a llevarlos de la cavidad uterina, los vamos a llevar a la pelvis. Entonces está contraindicado. Cáncer cervical uterino conocido, por la misma razón que podemos ocasionar sembrado del cáncer a distancia. ¿No? Imposibilidad de recibir anestesia en caso de histeroscopía operatoria, o sea, podría darse el caso de que una paciente tiene una cardiopatía seria y no puede recibir anestesia general. Si no puede recibir anestesia general, no se le puede hacer el procedimiento. ¿Okay? Y menstruación o metrorragia puede limitar la visualización durante el procedimiento, o sea, no debe hacerse en pleno sangrado, ¿no? Puede limitar, hay quienes dicen que no, que sí se podría hacer. Ya va a depender de la habilidad del cirujano. El cáncer de endometrio es una indicación, pero relativa, supuestamente, ¿no? Para mí, yo no tengo, si sé que tiene la sospecha de un cáncer, no le haría una endoscopía. Entonces, cervical, puede ser porque la dificultad para que pase el traductor, el cuello uterino, ¿no? Que la paciente tenga una patología cardiovascular que le da alto riesgo quirúrgico para anestesia general, ¿no? Tiene que ser una indicación relativa. En todo caso, eso va a tener que evaluarlo el anestesiólogo. Y la inexperiencia del operador también es una contraindicación relativa. Bueno, no es absoluta porque en realidad nunca harían, pues, ¿cómo se entenderían los que empiezan en esto, no? Lo ideal es que estén al lado de un personal entrenado, ¿no? ¿Cuál es la técnica? La paciente está en posición ginecológica, se coloca el espéculo, las nalgas deben estar sobresaliendo la mesa quirúrgica para que deje libertad para que se pueda colocar separadores, lavarlo, agua de peso, cuelgue, por ejemplo. No puede ser, debe estar unos 5 centímetros por fuera del borde de la camilla. Hay que limpiar la vagina y el cuello uterino con una solución de yodo povidona, se utiliza. Y luego se pinza el cuello para sujetarlo, ¿no? Y crea una contrafuerza, pues, para que pueda entrar la óptica, ¿no? No se retire el útero. La cavidad uterina es una cavidad virtual, entonces está colapsada, por tanto hay que expandirla. Utilizamos generalmente en histeroscopía usamos el suelo fisiológico o la glicina, ¿no? Pero se usa también el dióxido de carbono, el CO2. Se adapta el histeroscopio al canal a través del orificio cervical y externo
Se va introduciendo lentamente, haciendo que el gas o el medio de distensión dilate el orificio cervical interno. De a pocos se va introduciendo y va entrando. ¿Okay? Con una mano se debe tratar de cerrar la vulva, la mano izquierda, para que el líquido se retenga, ¿no? Y poco a poco, hasta que ya cuando está dentro del útero, ya el líquido se retiene con facilidad. Dependiendo del tipo de histeroscopía, varía el grosor de la óptica. Va a depender, o sea, si es diagnóstica, óptica de 3 milímetros. Si es quirúrgica, va a depender también del tamaño de lo que vamos a extraer, ¿no? Entonces, tipo de histeroscopía, hay la diagnóstica y hay la quirúrgica, ¿no? La diagnóstica, en la mayoría de los casos, se puede realizar en la consulta y sin anestesia, solamente para ver. Duran 5 minutos y se acabó. Y si el caso lo requiere, se puede proporcionar anestesia local. En algunos casos, se puede hacer un bloqueo cervical para que no haya dolor. Pero generalmente es un dato teórico que resulta de las investigaciones, no produce molestia, ¿no? Con las nuevas ópticas tan finas de 3 milímetros. Si se hacen lesiones pequeñas, se pueden aprovechar para extirparlas o realizar biopsia comercial. Si son pequeñas las lesiones, se puede aprovecharlos. Hay tijeras tan finas de 1 milímetro, donde uno puede cortar, o sea, tranquilamente, ¿no? No necesitas aumentar el acceso, ¿no? Ya, pero una cosa grande sí ya necesita una dilatación mayor, y eso sí hay que hacer en la operación. Este es un procedimiento molesto, pero se suele tolerar muy bien. En realidad, la cavidad uterina no tiene dolor. El dolor está en el cuello del útero. Eso es lo que duele. La cavidad uterina en sí no tiene dolor, ¿no? Pero como van a estar los equipos en el cuello, es lo que provoca dolor. Entonces, por eso es que se busca anestesiar a la paciente, ¿no? Acá un esquema, cómo se produce la esteroscopía. Una cosa que parece sencilla, pero necesita entrenamiento, ¿ya? Entrenamiento. Vienen acá imágenes de esteroscopía. Este es un útero normal. Aquí están los otros. El izquierdo, el derecho. ¿No? Este es un útero normal. Pero acá, por ejemplo, miren estas imágenes dentro de la cavidad. Este es un pólipo endometrial. Acá, acá está el fondo. Y acá hay como unas columnas, ¿no? Esas son las famosas sinequias uterinas. Acá tenemos, miren, todas estas formaciones ovoides. Aquí, aquí, aquí. Estos son miomas submucosos, ¿no? Entonces, estos miomas se pueden sacar perfectamente por esteroscopía. Todo va a depender de que cumplan el requisito que sea un G0 o un G1. El G2 hay que ver hasta dónde llega, a qué distancia llega el borde intramural a la serosa. Es más de 1 centímetro. La endomiosis se puede fotocoagular. Hasta los puntos negros estos son endomiosis. Endomiosis. Acá estamos viendo una mirena. La mirena puede estar movida por fuera del sitio, puede estar incrustada o estar de cobre, ¿no? Y se retira a través de este procedimiento. La histeroscopía quirúrgica, ¿no? Se utiliza cuando ya se tiene un diagnóstico de alguna alteración endometrial o uterina, entonces se produce a la cirugía, ¿no? Requiere una óptica más gruesa que permite la introducción de material de trabajo. Pues se van a introducir pinzas, ¿no? Fotocoagulador. Todo eso necesita espacio para que entre. Por eso es una óptica mayor. Necesita dilatar el cuello, se necesita dilatar, y eso provoca dolor. Para dilatar con mayor facilidad se utiliza misoprostol, la prostaglandina E1 sintética. Se rebalance el cuello y es más fácil dilatarlo utilizando los dilatadores de Hegar. Con eso se dilata, ¿no? Hay que dilatarlo por lo menos 10 centímetros. Perdón, 10 milímetros. O sea, 1 centímetro. ¿Ya? Eh, Causa dolor. Esto causa dolor. Entonces está general. El paciente tiene que estar bajo anestesia general. ¿Ya? Se hace en quirófano y con anestesia general. Eso es importante. Quirófano y con anestesia general. A veces cirujanos osados, ginecólogos osados, pretenden hacer este tipo de cirugía en el consultorio, ¿no? Entonces, por ahorrar costos y ganar honorarios. Eso es una realidad. Pero va contra la ética y
puede ser fruto de demandas, todo te puede complicar la vida innecesariamente, ¿no? ¿Ok? Hay que seguir exactamente lo que dice la teoría, lo que dice la investigación, la evidencia. Se puede extraer miomas mucosos que producen esterilidad y hemorragias menstruales con anemia. Se puede extraer pólipos endometriales, que pueden ser sangrados anormales, esterilidad o no dar síntomas. A veces no dan síntomas, ahí están los pólipos, ¿no? Eh, en pólipos muy grandes se evita la histerotomía. Son fáciles de sacar los pólipos. Cuando los pólipos ya protruyen el cuello uterino, son fáciles de sacar. Eso sí se saca en un consultorio, se saca un tópico. Se coge el pólipo y se tuerce sobre su eje y se desprende. Pero cuando está adentro, no es así. Cuando está adentro hay que buscar el pedículo. Se puede hacer secciones de septo uterino de los tabiques, ¿no? Que los tabiques pueden producir abortos, ¿no? Repetición. Porque los tabiques lo que van a hacer es disminuir la capacidad de receptación del endometrio, pues. Esas columnas que están ahí se pueden retirar por histeroscopía. Tratamiento de adherencias uterinas después de legrados, por ejemplo, por abortos o en el posparto, ¿no? ¿Y cuáles pueden ser los síntomas? Que haya quedado después de un parto, de un evento obstétrico, de repente la mujer no puede tener hijos, no tiene, no tiene, no tiene. Y va asociado a regla escasa o ausente, ¿no? Entonces, cuando pasa eso, hay que sospechar que hay un síndrome adherencial, un Asherman, ¿no? O si hay dolor, puede ser que no hay dolor, solamente no regla la mujer, pero tuvo un legrado 3 meses antes. Entonces debo sospechar yo en adherencias. Hago la endoscopía y voy a ver el útero una línea. Generalmente es hiperecogénica, ¿no? Este, y más nada, ¿no? Entonces ahí digo, ahí va para histeroscopía. Pero a veces no regla la mujer, ¿no? Pero aparte que no regla, tiene dolor. Sobre todo una vez al mes, tiene dolor que va a intensificar y baja después el dolor. O sea, cuando hay dolor, y eso pasó desde que le hicieron un legrado, hay que pensar en una sinequia cervical, que el cuello está cerrado. Entonces, no ve la ecografía, y te encuentras haces una ecografía y te encuentras con un hematometra, líquido retenido. Entonces, si hay líquido retenido es porque hay una estenosis en el cuello. Entonces, eso también lo soluciona la histeroscopía. Y también se puede dar ablación o recesión endometrial. Por ejemplo, en pacientes posmenopáusicas que de repente sangran, o perimenopáusicas que sangran, se da tratamiento hormonal y siguen sangrando, fracasan los tratamientos. Se prueba uno, se prueba el otro y sangra y sangra y sangra. Entonces, ya lo mejor hay que hacer una estelectomía, ¿no? Pero por ahí surge que la paciente tiene alto riesgo para anestesia, por un problema de fondo, una cardiopatía, algo tiene la paciente, una valvulopatía, ¿no? Entonces, como el riesgo es alto, mejor que se hace, hay que hacer una ablación endometrial. Todo el endometrio, por histeroscopía, ¿no? Se reseca, se extrae. Entonces la mujer, incluyendo la capa basal, la mujer nunca más va a menstruar. ¿Ok? Porque eso es en caso de una causa perimenopáusica o posmenopáusica, ¿no? Eso no se puede hacer en una mujer que no tenga paridad completa. También se puede hacer en una mujer que no tenga paridad completa, que tenga paridad completa. Si no, si así tiene riesgo, podemos hacer esto. Ya tiene 3 hijos, pero si no lo tiene, no podemos hacerlo. Miren acá, este pólipo. Miren, y con esta asa, ¿cómo vamos a cortar? Es un pólipo, un G0, porque perdón, no es mioma, es un pólipo. Este es un pólipo, no es un mioma. El mioma sería un G0 si fuera así, ¿no? Este es un pólipo. Mire cómo vamos con el asa por detrás del pólipo hasta la base, hasta esta base. Y acá está empezando a cortar ya. El asa está empezando a cortar, a aplicar la energía. Corte y coagulación, corte y coagulación. ¿Sí? Corte y coagulación, no sangra nada. Y aquí ya está el pólipo desprendido. Miren, está nadando en el líquido, el pólipo desprendido.
Estos son un síndrome de Asherman. Miren acá las sinequias. Esta es la cavidad, la pared anterior, la pared posterior, y miren cómo se levantan estas columnas. Este es fruto de un legrado. Esto pasa cuando hay un legrado posaborto, ¿no? En el que se ha legrado más allá de la membrana basal, ¿no? Las células basales se han barrido. Entonces ya no crece endometrio. Y por eso se pega. Pero lo que se hace acá es cortar todas estas adherencias, ¿no? Y se deja dentro un dispositivo intrauterino, un DIU. Como es un cuerpo extraño, va a impedir que se vuelva a pegar. Y a la par se le da estrógenos, ¿no? Preparados de estrógenos con progesterona, siguiendo el ciclo, los principios del ciclo menstrual, en cuanto a concentraciones, ¿no? En relación a cuánto estrógeno en la primera fase, cuánto estrógeno en la segunda, o se hace hasta 3 en esos trifásicos, ¿no? El hecho es que lo que tiene que favorecer acá es que crezca nuevamente el endometrio. Crece el endometrio, entonces ya, cuando crece el endometrio, se saca la T de cobre, empieza a menstruar normalmente y está apta para salir embarazada. Es síndrome de Asherman. Bien, entonces, ¿cuál es la conclusión de esta presentación? La paroscopía y la histeroscopía permiten a los médicos diagnosticar y corregir muchos trastornos ginecológicos, algunos en forma ambulatoria, ¿no? El tiempo de recuperación del paciente es corto y significativamente menor que el asociado con la laparotomía o a través de incisiones más grandes. La bibliografía de esta presentación lo hemos sacado de este tratado de cirugía endoscópica en ginecología. ¿Ok? Bien, eso es lo que quería. Es una clase relativamente corta, sencilla, que está diseñada para ampliar su cultura médica. Porque usted no va a hacer la paroscopía, sabe, quiere hacer alguna especialidad quirúrgica y va a hacer la paroscopía, ¿no? Yo supongo que alguno hará ginecobstetricia, ¿no? Y va a entrar en este mundo de la paroscopía y de la histeroscopía. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? ¿O están cansados? Todos hoy día han hecho su práctica de dinámica activa virtual sobre histeroscopía y la paroscopía, ¿no? Supongo que con esto ya está, o sea, no hay pregunta que no puedan contestar ustedes sobre histeroscopía y la paroscopía. A ver si alguien se digna a contestarme. Sí, doctor, más complementado con el tema que usted ha tocado, ¿no? Ya no tenemos muchas dudas al respecto de ello. Perfecto, me parece muy bien. Estoy bajando la lista de asistencia. Bien, esta es la última clase, se acaba el curso para ustedes. Deseo que den un buen examen, estudien. La presentación la voy a subir inmediatamente termine esta clase virtual, la voy a subir al team y la pueden revisar, ¿no? Ya no voy a ver a ustedes más, o sea que tal vez si alguien va a internado el próximo año, por la Minara, me hace recordar que fue mi alumno y trataré, de hecho, de enseñarles algunas cosas que ahora se les enseña. Y mejores deseos de ustedes, que hagan un excelente internado, que Dios los bendiga y que triunfen en, en este mundo tan lindo que es la medicina, ¿no? Un fuerte abrazo a todos y cada uno de ustedes y también desearles que reciban una feliz Navidad, porque ya estamos próximos a la fiesta navideña. Solamente faltan 24 días, ¿no? Como pasa el tiempo. Y gracias a ustedes por su paciencia. Será hasta una próxima ocasión. Dios mediante. Muchas gracias, doctor. Igualmente. Gracias, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. A